Las extrasístoles ventriculares realmente idiopáticas, realmente son benignas. La respuesta, pues, no necesariamente. Y hay que tener en cuenta que pacientes con signos o síntomas de alto riesgo, en especial síncope y extrasístoles ventriculares, y en especial si el síncope tiene características arritmogénicas, tengan mucho cuidado, evalúen estos pacientes con mucho cuidado, porque puede ser la expresión de que esta extrasístole ventricular puede estar gatillando episodios de fibrilación ventricular. Y este grupo de pacientes pues debe ser atendido a la brevedad, y las arritmias ventriculares deberían ser tratadas lo antes posible, ¿no? Para obviamente pues evitar desenlaces fatales. No consideren a las extrasístoles ventriculares idiopáticas como totalmente benignas. Hay asociación a muerte súbita y eso no debemos de olvidar. Quiero compartir un caso que hemos realizado acá en la institución, pues a propósito de los temas que el doctor Guevara ha presentado. Vamos a hablar pues de un caso en el cual se hace la ablación de una extrasístole ventricular de una estructura cardíaca intracavitaria. Bueno, se trata de un paciente de 14 años, cuyo tiempo de enfermedad es un año, y es un paciente pues que realmente él no refería tanta molestia en verdad. Él refería algún tipo de incomodidad, pero que no le daba realmente importancia. Y básicamente los chequeos de rutina, ¿no?, de sus actividades deportivas que realizaba, pues detectan en un electrocardiograma que hay anormalidades. Este es un paciente que es un deportista de alto rendimiento, realiza una práctica deportiva que incluso actualmente pues representa al Perú en los torneos internacionales. Entonces, dado que es un deportista de alto rendimiento, pues requiere pruebas muy minuciosas, y un electrocardiograma con extrasístoles evidentemente es un problema que por supuesto va a alterar y va pues incluso a truncar ese sueño que tiene este muchacho de seguir representando a nuestro país en los torneos internacionales. Entonces, este paciente tiene pues como antecedentes patológicos esto de que se le detectó pues una arritmia cardíaca en el electrocardiograma. Cuando le realizan un electrocardiograma, lamentablemente pues para él las extrasístoles ventriculares no es que eran esporádicas, no es que por mala suerte en ese electro de 12 derivaciones cayó la extrasístole, no. Este paciente tiene una extrasístole de alta carga rítmica. Y bueno, por todo ello, a este paciente en marzo del 2023 se le realiza pues un estudio electrofisiológico y una ablación 3D, eliminando el foco arrítmico, pero pues a los pocos meses después de su control vuelve con las extrasístoles ventriculares y lamentablemente no puede volver a sus actividades deportivas, a la cual pues él se dedica de lleno. Estos pacientes refiere palpitaciones extrasistólicas ocasionales, y el examen físico pues los ruidos cardíacos son arrítmicos básicamente por las extrasístoles. El paciente no toma medicación, ¿no? Y este es el electrocardiograma que tenemos a continuación y me encantaría pues que lo podamos revisar. ¿Qué opinamos de este electrocardiograma? Voy a poner el puntero acá, a ver. Bueno, esto es un electrocardiograma en la cual pues el paciente está pues en un ritmo sinusal. Siempre es importante concentrarnos en el ritmo de base. Nos va a ayudar pues a definir si existe algún patrón electrocardiográfico de alguna cardiopatía de base. El electrocardiograma está en ritmo sinusal, ¿correcto? No hay alteraciones o signos pues en la onda P, en el PR. No hay un ensanchamiento del QRS, no hay signos de sobrecarga sistólica, ¿no?, del ventrículo, ni nada por el estilo. Acá hay no hay ninguna alteración a ese nivel. Pero sí tiene pues un problema, tiene una extrasístole ventricular, que es evidente, ¿no?, cuando revisamos en este electrocardiograma. Y esta extrasístole ventricular pues tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, con una transición, como ustedes pueden ver, tardía, ¿correcto? Y el eje, pues en el plano frontal, pues va de abajo hacia arriba, entonces es un eje superior, ¿no?, que va pues más hacia el lado izquierdo. En este paciente entonces, ya con los patrones o los criterios electrocardiográficos que el doctor Mario nos enseñó, tenemos que concentrarnos en un paciente que tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, y como paso 2 es ver el eje. En este caso, cuando el eje en el plano frontal es un eje superior, correcto, va de abajo hacia arriba, pues las estructuras cardíacas o intracardíacas que están relacionadas al origen de esta extrasístole ventricular puede estar confinada en estas estructuras: músculos papilares, banda moderadora
e incluso la zona o la pared libre del ventrículo derecho. En este caso, pues, vamos a evaluar a qué estructuras podemos plantear, ¿no? Entonces, una de las opciones que planteamos en este tipo de pacientes es una extrasístole cuyo origen se encuentra en la banda moderadora. Y la banda moderadora, pues, es una estructura anatómica, la cual es parte, ¿no?, de esta trabeculación que vemos dentro del ventrículo derecho. Y dentro de la trabeculación está la trabeculación septomarginal, de la cual nacen pues músculos papilares que se insertan en los velos de la válvula tricúspide, y en la extensión de esta estructura hacia la pared libre del ventrículo derecho viene esta estructura conocida como banda moderadora, de la cual incluso también parten los músculos papilares hacia también los otros músculos papilares. Lo interesante es que la banda moderadora, anatómica y funcionalmente, pues tiene en su interior parte del sistema de conducción y también fibras de Purkinje que envuelven a esta estructura, la que la hace vulnerable a hacer arritmias incluso complejas como fibrilación ventricular. Muy bien, estos son los patrones electrocardiográficos de un paciente con extrasístole cuyo origen probable puede estar en la banda moderadora. Recuerden, patrón de bloqueo de rama izquierda. El eje suele ser superior izquierda y la transición suele ser tardía, mayor o después de B4. ¿Ok? Entonces miremos el electrocardiograma basal del paciente. Patrón de bloqueo de rama izquierda, eje superior izquierdo y transición tardía después de B5 incluso. Entonces, las posibilidades diagnósticas en este caso están en que estamos frente a una extrasístole que viene de esta zona, banda moderadora o incluso estructuras menos frecuentes como el músculo papilar que pueden generar este tipo de extrasístoles. Luego se le hace al paciente un Holter para ver pues la carga rítmica. Y la carga rítmica evidentemente es bastante importante, ¿no? 21%. Se le realizó un ecocardiograma donde la fracción de eyección estaba pues conservado en 54%, pero el VI estaba levemente dilatado. No había pues valvulopatías ni otras alteraciones de mayor importancia. Acá vemos el ecocardiograma, ¿no? Muy bien, vamos a ver los movimientos. A este paciente también se le realizó una resonancia magnética cardíaca y es importante entonces que los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares que no provienen de los tractos de salida y que pues tienen una carga rítmica importante, en estas personas específicamente, que es un deportista de alto rendimiento, pues fue necesario hacerle una resonancia magnética cardíaca, donde se evidenció que la fracción de eyección era de 62%, el VI estaba ligeramente dilatada, no se encontró zonas de edema, no infiltración grasa, había una fibrosis focal, pero en la unión de VI-BD, la cual pues no se asocia a ninguna patología estructural como tal. Se le realizó pues un Holter control al paciente y evidentemente la carga pues post primera ablación lamentablemente era muy importante y sin lugar a duda pues esta condición clínica del paciente lo iba a imposibilitar a poder continuar con su práctica deportiva y menos a representar a nuestro país en torneos internacionales. El paciente siempre decía que era oligosintomático, incluso muchas veces decía que no sentía absolutamente nada, ¿correcto? Pero en este sentido pues tenemos que buscar las guías internacionales. Acá tenemos un consenso en el cual pues participamos, hablando sobre el manejo de las extrasístoles ventriculares en atletas. En este consenso justamente se plantea que aquellos atletas de alto rendimiento que tienen extrasístoles benignas o idiopáticas, como hasta el momento estamos viendo, porque nuestro paciente tiene extrasístoles ventriculares de alta carga rítmica sin una cardiopatía estructural definida, documentada, pues en este grupo de pacientes tenemos que evaluar si el paciente es sintomático o asintomático. Nuestro paciente pues refiere algo de síntomas y por lo tanto en deportistas, ¿correcto? Independientemente de dónde se origine la extrasístole, la terapia va a ser ablación con catéter, ¿ok? Porque estos pacientes pues tienen muchas restricciones en el uso de fármacos, por las pues restricciones que establecen las instituciones que norman justamente el uso de fármacos en estas personas que son atletas de alto rendimiento. En pacientes asintomáticos que tienen pues arritmias ventriculares idiopáticas, se podría optar por una conducta de observación o otro tipo de manejo en el seguimiento clínico, ¿no? Pero bueno, entonces acá se decide este paciente obviamente porque tenía clara indicación de hacerse una ablación nuevamente, hacer el procedimiento y evidentemente pues revisar el caso anterior, qué fue lo que ocurrió y qué es lo que podemos mejorar para esta nueva intervención y poder ayudar a nuestro paciente. Evidentemente al ver que era una extrasístole cuya sospecha era de que ésta se originaba en la banda moderadora, era crucial para este procedimiento contar con una herramienta clave para poder alcanzar el éxito
Y en este caso, la ecografía intracardíaca era necesaria tenerla en la sala para que nos ayude a guiar este procedimiento. Realizamos un estudio con cero fluoroscopía, hicimos un mapa anatómico tridimensional, la reconstrucción de la aurícula derecha, miren ustedes, vena cava inferior, aurícula derecha, anillo tricuspidio, vena cava superior, ventrículo derecho, correcto, acá estamos viendo pues el ventrículo derecho, el tracto de entrada, la pared libre apex y el tracto de salida. Se hizo un mapa de voltaje, no había alteraciones en el voltaje, por lo tanto no mostraba pues que había algún tipo de sustrato arrítmico, el cual ya sabíamos, ¿no? El ecocardiograma, la resonancia hablaba de que todo estaba normal. Y luego pues realizamos mapa de activación. Este paciente tenía múltiples extrasístoles y por lo tanto nos permitió mapear la extrasístole. Y el mapa de activación nos permite pues en una estructura ya definida anatómicamente empezar pues a hacer este mapeo, este seguimiento y encontrar la zona de mayor precocidad, el lugar donde esta extrasístole se origina. Entonces encontrábamos que el mapa de activación se centraba a esta zona, miren ustedes, justo por donde nos indicaba el electrocardiograma. Acá vemos el ventrículo derecho, hacia la parte medio apical, hacia la parte lateral, estaría el origen de esta arritmia, por lo tanto, pues, podríamos considerar que ahí deberíamos aplicar radiofrecuencia, ¿no? Pero es importante ver lo que estamos haciendo. Lo que estamos viendo en la imagen previa es una reconstrucción anatómica virtual de de nosotros como médicos que hacemos el procedimiento y del técnico de Carto o de la tecnología 3D quien nos está acompañando. Él va a hacer la reconstrucción anatómica, él puede borrar, puede definir dónde puede estar lo más o menos precoz y realmente esta es una información relativa, no es una información absoluta. Los electrogramas sí, pues nos dan una información más objetiva, pero la anatomía, en especial de estructuras intracavitarias, tiene que ser evaluadas a través de imágenes en tiempo real. Y es la ecografía intracardíaca la herramienta que en esta oportunidad nos ayudó a poder definir justamente toda la anatomía del ventrículo derecho, poder identificar pues toda la estructura de la región septomarginal, de la banda moderadora, de los músculos papilares que nacen de esta zona y poder hacer un mapeamiento ahora sí guiado por ecografía intracardíaca y no pues solamente guiados en el mapa electroanatómico. Entonces, guiados por ecografía intracardíaca, nosotros ahora realizamos una reconstrucción tridimensional de la cáscara, podemos decir, del ventrículo derecho, pero también de la estructura intracavitaria. Esto lo hicimos sin cartosound. Hoy día ha sido el primer cartosound en Perú. Pero bueno, tratamos de simular al cartosound. Empezamos a mover nuestro catéter de ablación punto a punto sobre estas estructuras intracavitarias móviles y tomar un mapa pues 3D de manera puntual. Así alcanzamos a construir, miren ustedes, esta estructura anatómica intracavitaria, donde claramente giro hacia posterior aquí y puedo ver justamente pues la banda moderadora que cruza desde la parte septal hasta la pared libre del ventrículo y es en esta zona donde nosotros vamos a encontrar justamente la zona verdadera de mayor precocidad. Y es en ese punto, ahora sí, más específico donde nosotros aplicamos radiofrecuencia. Evidentemente, ¿por qué? Porque encontramos electrogramas que cumplían criterios de un lugar interesante para poder aplicar radiofrecuencia, como un electrograma bipolar de menos 40 milisegundos que sea pre-QRS, ¿correcto? Y que el electrograma unipolar sea QS. Y esto se correlacionaba con esta estructura conocida como banda moderadora. La aplicación, bueno, y después, antes de aplicar, nos ubicamos en el lugar exacto donde encontrábamos la mayor precocidad y en ese punto empezamos a estimular. Para cuando nosotros estimulemos en el punto, se entiende de que esa zona, cuando es estimulada, debe generar un impulso que sea idéntico a la extrasístole que estamos mapeando, si es que ese es el origen de esta extrasístole. Esta es una técnica conocida como pace mapping. Entonces estamos comparando lo que estimulamos, en este caso en amarillo, con la plantilla del extrasístole del paciente y nos salió extremadamente parecido, nos salió en un 97, casi 98% de correlación. Ya con toda esta información, nosotros decidimos aplicar radiofrecuencia. Ya al aplicar radiofrecuencia, pues alcanzamos pues a eliminar la extrasístole en ese punto con una sola aplicación. Esto evidentemente ayudó, pues acá vamos a empezar la aplicación de radiofrecuencia. Y bueno, después de que hicimos la aplicación de radiofrecuencia, ¿no? Se ve pues unas extrasístoles, ¿correcto? Y vamos a ver que ya el EKG empieza a limpiar,
¿no? Lo que nos va a sugerir pues que ese es el punto donde pues la extrasístole se elimina de manera efectiva. Acá estamos empezando a aplicar, ¿correcto? Y acá está, esta interferencia es por la aplicación de radiofrecuencia y podemos ver pues ahora sí, ¿no? Cómo pues ya la extrasístole ya no la observamos, ¿no? Finalmente, el paciente pues queda así, en ritmo sinusal, sin extrasístoles ventriculares. Lo que nos interesaba ahora que era ver pues que en el seguimiento nuestro paciente no vuelva a recurrir, ¿no? Entonces, en el control, pues este es el patrón posablación. En el control, pues nuestro paciente sale sin extrasístoles ventriculares. Un holter de control a los 6 meses nos verifica que ya no hay extrasístoles ventriculares. Y ahora sí nuestro paciente pues puede representarnos en torneos internacionales sin ningún problema y sin ninguna observación. Concluimos de que la ablación 3D es la terapia primera línea en el manejo de las arritmias ventriculares sintomáticas en atletas. Extrasístoles ventriculares de alta carga rítmica mayor al 10-20% pueden causar cardiopatías inducidas por extrasístoles ventriculares. En su etapa inicial no te van a bajar la fracción de eyección. En la etapa inicial incluso solamente te dilatan el VI. Pasado un tiempo pues podría incluso llevar a un deterioro de la fracción de eyección. Y aquellas extrasístoles ventriculares que se originan en la banda moderadora tienen un patrón electrocardiográfico ya descrito no previamente, ¿no? Patrón de bloqueo de rama izquierda, transición tardía, después de B4 y el eje superior izquierdo. Y las extrasístoles de las bandas moderadoras pueden asociarse a fibrilación ventricular, que incluso puede generarse en pacientes que tienen estas extrasístoles y no tienen ningún tipo de cardiopatía estructural. ¿Y eso por qué? Porque en estas estructuras pues existen fibras de Purkinje que pueden gatillar este tipo de complicaciones. Y la ablación de las extrasístoles ventriculares que se originan en la banda moderadora puede ser muy desafiante en muchas oportunidades. Pero es importante en estos casos, si yo sospecho electrocardiográficamente que el origen de mi extrasístole está en esta estructura anatómica, debo llevar todas las armas y herramientas para poder alcanzar el objetivo y el éxito del procedimiento. Muy bien, muchas gracias.